5 de septiembre de 2021, domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo B. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El pedagogo de los sordomudos. El filósofo griego Aristóteles, del siglo IV a.C., estaba convencido de que todos aquellos que son sordos de nacimiento son también mudos, incapacitados para hablar y para elevarse a las ideas abstractas y morales. Por casi 2 milenios se mantuvo como si fuera cierta esta proposición, hasta cuando llegó un médico llamado Girolamo Cardano, nacido en Pavía, Italia, en 1501, quien realizó un estudio riguroso que demostró que los sordomudos eran capaces de razonar. La situación de las personas que sufrían discapacidad auditiva era muy compleja y discriminatoria. En casi toda Europa, las personas sordas tenían una serie de restricciones que hicieron más difícil la vida de esta población. Entre otras cosas, les estaba prohibido casarse o acceder a una educación elemental o poseer bienes inmuebles. Hasta que llegó el clérigo francés de nombre Charles Michel de Lepeu, nacido el 24 de noviembre de 1712 en Versalles. Este hombre obtuvo su título en teología a los 17 años de edad, se doctoró en filosofía y se convirtió en un pedagogo muy reconocido, quien se dedicó a ofrecer, con la herencia que le dejaron sus padres, educación gratuita a los sordos, a través del uso de la lengua de los signos. Todo nació en la costumbre que tenían los niños en la escuela de utilizar la lengua de signos con los dedos para copiarse en los exámenes o simplemente para jugar en los recreos. Este religioso elaboró la lengua de signos francesa, que años después de su muerte fue adaptada a la lengua de signos americana. El obispo de Burdeos envió al Instituto Nacional para Sordomudos del abate Lepeu a un jovencito sordomudo, quien luego de su formación fundó la segunda escuela para sordomudos en 1786 en esa ciudad de Burdeos. Este joven sordomudo, llamado Roch Ambroise Sicard, hizo sus estudios eclesiásticos e ingresó al estado clerical y fue el sucesor de Charles Michel Lepeu en esta maravillosa obra. Ya se pueden imaginar la situación de los sordomudos en la época de Jesús. Incluso la gente pensaba que estaban poseídos por un espíritu inmundo que no les permitía hablar. El evangelio de este domingo, tomado de Marcos 7, 31 a 37, nos habla precisamente de un caso de esta naturaleza. Nos dice el texto evangélico que Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió de nuevo al lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera sobre él las manos. Jesús, para evitar la curiosidad de la gente, lo apartó de la multitud y a solas con él le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de su lengua y comenzó a hablar sin ninguna dificultad. Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más él insistía, más lo divulgaban ellos. Y llenos de asombro comentaban, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Cuando el Papa Benedicto XVI, el domingo 10 de septiembre de 2006,
habló en la explanada de la Feria de Múnich explicando este texto evangélico. Decía que no solo existe la sordera física, que en gran medida aparta al hombre de la vida social. Existe un defecto de oído con respecto a Dios y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo. Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo. Son demasiadas las frecuencias diversas que ocupan nuestros oídos. A veces lo que se dice de Dios nos puede parecer precientífico y ya no parece adecuado a nuestro tiempo. Con el defecto de oído o incluso la sordera con respecto a Dios, naturalmente perdemos también nuestra capacidad de hablar con Él o de hablar de Él en la vida social. Sin embargo, de este modo nos falta una percepción decisiva. Nuestros sentidos interiores corren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa percepción, queda muy limitado, de un modo drástico y peligroso, el radio de nuestra relación con la realidad en general. Si no tenemos nuestros oídos abiertos a la voz de Dios, el horizonte de nuestra vida se reduce de modo preocupante. Una pregunta para compartir en familia. ¿Tenemos algún defecto de oído con respecto a Dios? ¿Tenemos dificultad para hablar con Dios o respeto humano para hablar de Dios en la sociedad? Unámonos a esta oración a la Virgen de los sordomudos. Nos dirigimos a ti, María, Reina de los sordomudos. Por tu singular relación con el Verbo encarnado, tú estás plenamente abierta al amor del Señor y tu corazón está constantemente en escucha de su palabra. Imploramos tu presencia, Madre amorosa, porque a veces estamos sordos a las voces que nos llaman y permanecemos mudos ante la urgencia del anuncio salvífico. Que tu materna intercesión nos obtenga experimentar cada día en la fe el milagro del Éfeta, para que se abran nuestros oídos y podamos escuchar la voz del Señor y entender los gritos de los que sufren, para que se desate nuestra lengua y podamos cantar las alabanzas al Creador y dar a conocer las buenas noticias de la salvación, para vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.